iniciar con, vamos a empezar a trabajar con Filipenses 1. Le voy a pedir a alguien que lea el versículo 1 en la versión que tengan ahí. Nada más el versículo 1, por favor. Quien quiera abrir su micrófono y darle lectura al versículo 1. Queridos Saludos. hermanos, ah, Ay, dale, dale, Anita. adelante, adelante, Abelito. Ok, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Filipos, nosotros, Pablo y Timoteo, que somos servidores de Jesucristo, enviamos un saludo a todos ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y están unidos a Jesucristo. Saludos también para los líderes y los diáconos. Ok. ¿Esa qué revisión es, perdón? Traducción al lenguaje actual. Ok, traducción al lenguaje actual. Ahorita lo que ustedes van a ver es la traducción literal, que es es muy, muy parecida a la Biblia de las Américas, no a la nueva, sino a la antigua Biblia, a la Biblia de las Américas, a la Jerusalén o a la Reina Valera, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, incluso, pues van a ver que no tiene lógica. Les pedí que leyeran el primer versículo para que lo tuvieran en su mente y ahorita ya lo vamos desgranando este pasaje. Primero dice algo aquí interesante. Pablo y Timoteo. Hay una presentación y en la carta, si bien la dirige Pablo y Timoteo, no es que Timoteo le escriba, ¿ok? Entonces, aquí hay que tener cuidado en el sentido de cuál es la autoría de la carta, quién es el autor. El autor es Pablo, sin embargo, está con Timoteo. Puede ser y se piensa que el escriba fue Timoteo, es decir, Pablo estaba escribiendo esta carta, estaba dictando esta carta y el que escribía era Timoteo. También es como cuando tú dices, estás en algún lado de viaje y dices, Fernando y Ana, o Fernando, hola, ¿cómo están? Eh, Karen y Jessica les saluda, pero hay una persona que está escribiendo y empieza a hablar en primera persona, y la primera persona que habla es Pablo. Incluso por lo que dice en la carta, la forma que lo dice, se entiende que es Pablo el que está escribiendo, aunque está acompañado de Timoteo, ¿vale? Pero hay una descripción bastante interesante y lo primero es cómo se presenta Pablo y Timoteo. Timoteo es el hijo espiritual de Pablo. Timoteo es el que ¿se acuerdan que les dijimos que fue el que se circuncidó? Se presentan como siervos y el término que viene ahí es doloi o duolos. Duolos quiere decir esclavo. Cuando nosotros leemos siervos, pues bueno, tú entiendes como alguien de servicio, ¿no? Incluso tú te podrías imaginar que es como, no sé, una señora que hace la limpieza y demás. Pero en ese momento, cuando hacen la presentación de Pablo y Timoteo y el término siervos es esclavo, es decir, ellos en ese momento están diciendo, Pablo y Timoteo, quienes tienen la voluntad completamente rendida a quién, y ocupa y inmediatamente dice Cristo. ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿Siervos de quién? De Cristo Jesús. Es decir, hay un genitivo, una pertenencia ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Hacia quién? Hacia Pablo y Timoteo. Ellos se presentan como esclavos de quién? De Cristo Jesús. Y no hay ninguna duda en esto. Ellos lo que están diciendo es, nosotros, Pablo y Timoteo, somos esclavos, nuestra voluntad está rendida a una persona, Cristo Jesús. Entonces, esto, ¿por qué escribe de esta manera Pablo a los filipenses en ese momento? Primero, para hacerle notar a la iglesia la importancia de entender cuál es nuestro papel dentro de la iglesia y dentro del mundo. Nosotros somos esclavos o somos siervos de Jesucristo. Es cierto, hemos sido liberados del pecado y ya no somos esclavos del pecado ni de Satanás. Sí somos libres en el sentido de que somos una creación en Dios y tenemos una identidad y tenemos una situación de trascendencia y somos mayores que los ángeles, ¿me explico?
Pero no se nos debe de olvidar que para con Dios nosotros somos esclavos, somos siervos, estamos al servicio de Dios. No es nuestra voluntad la que manda, no es nuestra voluntad la que exige. ¿Y por qué empieza Pablo esta carta de esa manera? Porque él va a hablar como apóstol, él va a hablar como una persona de autoridad para la iglesia de los filipenses. Entonces, va a hablar desde esa posición de autoridad, pero aunque él está poniéndose como autoridad delante de la iglesia, en este momento lo que Pablo está diciendo es, yo soy un esclavo de Jesucristo, soy un siervo del Señor. Aun cuando tengo autoridad para lo que les voy a decir y para escribirles, sigo siendo un esclavo. Y ustedes también son unos esclavos. Entonces, esta situación es muy importante porque nosotros tenemos que aprender a ver la palabra con toda la amplitud que tiene. Muchas veces tomamos pedacitos de la palabra para generar conclusiones y poder agarrar conclusiones y decir, ah, bueno, soy libre en esto y entonces como soy libre no necesito, tengo la voluntad de escoger. Y te lo voy a poner muy sencillo. Pablo dice que es esclavo y presenta la carta como una autoridad, pero dice, yo no escogí ser apóstol, yo no escogí el lugar que tengo, Dios me lo dio. O sea, yo solamente obedezco a la función que Dios me da. Y ahorita van a darse cuenta por qué y de dónde estoy sacando esto, porque dices, bueno, ¿y de eso de dónde? ¿Por qué? Porque primero, por la connotación de la carta, que va escrita desde el apostolado hacia una iglesia, ¿no? Después se presenta con una persona que sería importante para las iglesias posteriormente, que sería Timoteo y sería el hijo espiritual y la representación de autoridad con ellos. Y posteriormente, ahorita en este primer versículo se van a dar cuenta de algo interesante. Él señala funciones dentro del primer versículo que son importantes en la iglesia. Sí todos somos cuerpo, sí todos somos hermanos, sí todos somos miembros, sí todos somos libres, sí todos tenemos esto, pero hay una situación de orden dentro de la iglesia y hay una situación que va estableciendo la misma Biblia para que podamos caminar conforme a lo que Dios quiere establecer y a su voluntad. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque estamos muy acostumbrados a sacar versículos y sacarlos de todo el contexto de las cartas o de los libros o de la Biblia y poderlos escoger y seleccionar y utilizarlos o usar ciertos versículos para poder defender algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo. Y esto es muy interesante, el por qué me interesa mucho entrar en esta primera parte de la carta a los filipenses de esta forma. ¿Para qué? Para que entendamos que a pesar de que esta carta es una carta desde la amistad de Pablo a los filipenses, es una carta que establece muchos patrones de conducta, de espiritualidad y de estilo de vida y de comportamiento para la iglesia, ¿vale? Entonces, aquí dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, todos, a todos los santos en Cristo Jesús, y ocupa el término agios. Agios, que es un término de santos. ¿Santos por qué? Porque no pecan, santos porque ya le salieron alas, santos por qué. El término que está ocupando aquí en esta parte de santos es el término de apartados. Es un término de apartados para algo, separados, como cuando tú en el Antiguo Testamento consagrabas ciertos instrumentos. Entonces tú decías, a ver, este shofar o estas varas están consagradas, están dedicadas, están hechas exclusivamente, se hicieron exclusivamente para que sirvan en esto. No pueden servir en otra cosa. Si sirven en otra cosa, hay que destruirlas, porque rompieron la razón de ser del por qué las hicieron. ¿Me explico? Entonces, aquí es muy importante, hermanos, que entendamos algo. La consagración es algo muy importante en esta carta. Dice, a los santos, a los escogidos, a los apartados. Sí es cierto que nosotros cuando llegamos a Cristo somos llevados a una situación
Denme un segundo, por favor. Entonces, en este sentido, hermanos, el término agios o el término apartados es un término que va a hacer que ay, como que sonó algo. ¿Lo apachurré yo o se movió alguien? No. Ok. Este término apartados nos va a llevar a un punto donde nosotros tenemos una responsabilidad de guardar para lo que nosotros fuimos llamados, hermanos. Entonces, ¿a qué fuiste llamado? Y esa es la pregunta. ¿A qué fuiste llamado? En este caso, la iglesia de Filipos fue llamada a ser fiel al evangelio, hermanos. ¿A qué es al evangelio? Si ustedes se fijan, es que no me quiero adelantar a los siguientes versículos, pero es muy complicado no entrar en los siguientes versículos. Eh, la iglesia tiene que ser fiel al evangelio. Lo que aplaude Pablo es el evangelio per se, es el evangelio que les ha dado a los filipenses y ellos están caminando en un estilo de vida. Entonces les dice, ustedes están siendo apartados, es que esto es mucho ruido, ustedes están siendo apartados, ¿para qué? Para prevalecer en el evangelio y lo están entendiendo bien. Ahora fíjense cómo dice, ¿en quién? En Cristo Jesús, santos en Cristo Jesús. Es cierto, tú podrías decir, ¿en quién yo soy santo? ¿En quién yo realmente debo de ser santo? ¿O en quién me reflejo en esa santidad? ¿Quién es el que nos hace santos? ¿Alguien puede decir, ¿desde dónde viene nuestra santidad? Nuestra santidad viene desde la cruz, ¿estamos de acuerdo? Nuestra santidad viene desde ese llamado de la cruz, desde ese llamado de cruz, de que en Él somos santos y somos alcanzados por Dios para que el velo se rasgue y para poder entrar en un momento a la herencia eterna. Es muy tentador decir que somos santos, justos y perfectos. Ese es muy tentador. Es muy tentador decir que somos santos, justos y perfectos, y en cierto sentido sí, pero ¿en dónde radica el problema de decir que somos santos, justos y perfectos? ¿En dónde radica esto de que somos santos, justos y perfectos? El riesgo en que nosotros eliminemos algo que nos enseñaba Abel el domingo, el proceso de santificación. ¿Me explico? Y decir, como ya estoy hecho, como ya soy un santo, ya soy un apartado, ya no necesito ninguna perfección ni ningún tipo de situación que me haga diferente. Simplemente ya estoy completamente realizado. Entonces, esto me estoy deteniendo un poco, ¿por qué? Porque esta es como la base de donde va a partir la carta de Pablo y de donde va a empezar a ser sumamente enfático en algunos detalles. Entonces, cuando dice todos los santos en Cristo Jesús, le está diciendo, ok, nosotros somos siervos, los que te estamos escribiendo, somos esclavos, no estamos por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Cristo. Y ustedes son apartados, y no son apartados porque ustedes quieran ser apartados o porque ustedes escogieron ser apartados. Ustedes son apartados como un pueblo especial y como algo especial de Dios en Cristo Jesús. Si quitas, ¿qué pasa si yo quito en Cristo Jesús de este pasaje? Si yo le quito el genitivo, si yo le quito el dativo, si yo le quito la pertenencia a Cristo Jesús, ¿qué pasa si dice siervos, pero no de Cristo Jesús? ¿Qué pasa si dice santos, pero no en Cristo Jesús? Le quito la potencia de lo que somos y el significado de lo que somos. Y entonces nos volvemos unos esclavos como sin sentido y unos apartados de algo que no tiene fuerza, algo que no va a trascender. En Cristo y de Cristo
en esas dos palabras implica el que nosotros tenemos una realidad trascendente y eterna. ¿Me explico? Entonces Pablo aquí tan sencillamente está diciendo, tienes que sentirte orgulloso de ser siervo de Cristo y tienes que sentirte orgulloso de ser un apartado en Cristo, porque ya tienes un propósito. Y lo va a ampliar en el versículo 6 o 7 de esta misma carta. Eh, tienes un propósito, ya tienes pertenencia, ya perteneces a algo. No tienes que estar buscando a qué pertenecer, ya eres pueblo. Entonces, cuando llega aquí, a los que están en Filipos, ¿a quién les dice? A los santos de Filipos, y les dice, los que están en Filipos con los obispos y los diáconos, y hace una separación entre la autoridad y entre los santos. Y aquí es donde entra un rollo y a veces es donde se hizo muchas cosas en la iglesia durante mucho tiempo, donde eran los laicos y los que no, y los espirituales, donde son los espirituales y los hiperespirituales. Pero no es esto, es funcional. Lo que está diciendo es, ustedes santos de Filipos están apartados, pero ustedes están con alguien. Y quiero que estén bien entendidos que están con alguien. Están con obispos o con ancianos y con diáconos, están con presbíteros, están con gente que tiene autoridad de parte de Dios, pero que está a la guarda de sus vidas y que está para servirles, que tiene una función de cuidado, de servicio más importante, pero también una responsabilidad mayor. Es decir, va a venir mayor peso y mayor carga a ellos porque les estoy encargando cosas que ustedes todavía no pueden sobrellevar. Entonces, esta situación donde hable la carta este Pablo a los filipenses es muy interesante en el sentido de que pone todo un marco y dice, somos esclavos, somos siervos y hay una estructura dentro de la iglesia, filipenses. Y hay que respetar esa estructura dentro de la iglesia. Es decir, todos somos amigos, todos nos amamos, pero hay formas de hacer las cosas. Y tenemos que cuidar que somos consagrados en Cristo y tenemos que cuidar que tenemos que dar cuentas a Cristo y tenemos que cuidar que nos debemos los unos a los otros desde diferentes funciones. Y esto es como abre la carta a los filipenses. Yo sé que es un poco ríspido ahorita como lo estoy abriendo, quisiera abrirlo un poco más alegre, más diferente, un poco no sé, más ligero, pero es muy importante que les abra este panorama en el primer versículo, porque este panorama es de donde va a partir todo. Y una vez que abrió este pequeño versículo, sigue el segundo versículo. ¿Qué dice el segundo versículo, por favor? El versículo 2 nada más. Ahí dice abajo, nada más que quiero escuchar a alguien de ustedes. ¿Nadie lo tiene? Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Ok. Dice, gracia a vosotros y paz de Dios, Padre, de nosotros y del Señor Jesucristo. Y entonces dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Dos términos sumamente importantes. Lo que está diciendo Pablo es, ustedes necesitan dos cosas, filipenses, y así voy a iniciar la carta. Necesitan gracia, necesitan favor de Dios. ¿Quién de aquí no necesita favor de Dios? Nosotros necesitamos el favor de Dios. ¿Sabes? Cuando estás en un mundo corrupto y en un mundo horrible, necesitas ¿qué? El favor de Dios. Cuando estás en un mundo corrompido, necesitas el favor de Dios. Cuando tú no puedes sujetarte a lo del Espíritu y a veces somos carnales, necesitamos del favor de Dios, de la gracia de Dios. Necesitamos esa cuota de Dios donde Él pone un extra. Miren, ustedes yo creo que se han fijado cuando se han acercado conmigo o con algunos de los líderes o con mi esposa, ¿no? Con la pastora.
y normalmente le decimos gracia a tu vida, o a veces yo les escribo y les digo gracia a tu vida, y no es un cliché. Y si ponen atención cuando yo escribo gracia, es muy a propósito. Y yo estoy poniendo favor a tu vida, porque yo sé algo, porque lo he vivido, porque lo sé y porque lo dice la Escritura. Sin favor de Dios, estamos en un problema. Con favor de Dios, hasta la situación más complicada que enfrentes en el trabajo, en la escuela, en tu vida personal y en muchas cosas, estás del otro lado. Sin favor de Dios, vamos a ser insensatos. Con favor de Dios, vamos a ser sabios. Con favor de Dios, vamos a poder avanzar. Con favor de Dios, vamos a poder ver la estrategia divina. Sin favor de Dios, vamos a caminar en nuestras fuerzas y nos vamos a desgastar. Yo necesito el favor de Dios. Incluso ustedes han visto cuando en algunos momentos que hemos estado en servicios de la iglesia y que no estaba funcionando nada y llegamos tarde, algo se rompió, no lo hicimos, se le olvidó a alguien hacer una cosa o se me olvidó y ya dejé en mi casa lo que tenía que traer para que funcionara un evento o algo que teníamos que hacer y dices, Dios, ¿qué pasa? Y termina el evento y dices, wow, se sintió la gracia de Dios, porque lo hicimos mal, no ensayamos, no hicimos esto, no nos preparamos, llegamos tarde y todo pasó y algo se rompió y alguien dijo una grosería y todo pasó, pero la cosa fluyó. ¿Qué es eso? Ese es el favor de Dios, ¿me explico? El favor de Dios es que Él se mete en la ecuación, pero Él no se va a meter en la ecuación si nosotros no entendemos lo que Pablo dijo anteriormente. ¿Qué dijo anteriormente? Siervos y santos. ¿Me explico? Lo hace, una cosa es experimentar gracia y otra cosa es experimentar misericordia. Aquí no les está diciendo misericordia, o sí les dice misericordia. ¿Qué les dice? Gracia y paz. No les dice misericordia y paz. Misericordia es que no te da lo que te mereces porque estás haciendo todo mal. No, está diciendo, desde que entendieron quiénes son, y vayamos entendiendo esto en la carta, porque conforme vayamos avanzando debemos de entender que él ya trae este pensamiento cuando les empieza a decir muchas cosas, porque hay un versículo donde dice que él completará lo que inició en ustedes, ¿se acuerdan? Incluso lo predicamos. Pero ¿en qué contexto está? Está en el contexto que entiendas que eres siervo y está en el contexto que entiendas que eres santo. Está en el contexto de que entiendes quién eres. Está en el contexto que entiendes que tienes la gracia y la paz de Dios. ¿Me explico? No se mueve independiente, no dice, como te portes y lo que hagas y como entiendas el evangelio y como estés haciendo tus relajos, así yo voy a terminar contigo lo que empecé. No, porque en términos prácticos, yo he visto y veo, por ejemplo, gente que estuvo muy clavada en el evangelio y hoy está en la lona. Y tú dirías, pues no, que Dios iba a terminar lo que empezó en él. Sí, sí, sí está viviendo en la dimensión del versículo 1. Entonces, hay una situación ahí complicada porque algunos se ufanan de que dicen, no, es que Dios me llamó. Voy a hablar algo bien serio. Y ustedes ni los conocen o ni lo conocen la mayoría de ustedes, pero alguien pensó que porque Dios le había llamado, le había dado profecías y lo había dicho que tenía ciertas cosas, él podía hacer lo que se le viniera en gana y pudiera seguir predicando y porque sabía hablar de Biblia. Y entonces esta persona habla de Biblia y empieza a hacer muchas cosas y empieza a ser una mala persona, a lastimar el matrimonio, a pecar ya abiertamente y entonces en un momento dice, no, pues es que yo puedo hacerlo porque Dios me llamó y porque Dios está conmigo y porque Dios va a terminar lo que empezó conmigo. Y después de 3 años de que dijo eso, está en la lona, está tirado, no tiene nada. ¿Por qué razón? Porque hay que entender el contexto de las palabras que dice el apóstol. Hay que entender el contexto de la carta. No funcionan así las cosas, hermanos. No funcionan así las cosas. Hay que mantenerse. Es un proceso de santificación, pero un proceso de santificación es que te regresas otra vez a cada rato al inicio. Es que vas avanzando y vas avanzando de gloria en gloria y vas manteniéndote. No les quiero meter ni miedo ni condenación, sino quiero ser muy honesto en cuanto a cómo lo plantea y para que no hagamos
una teología de éxito independiente de nuestra relación con Dios y de nuestra responsabilidad para con lo que Dios establece, ¿me explico? Entonces, aquí dice, gracia a vosotros y paz de Dios. Paz es eirene y es un término hebreo que ya hemos hablado varias veces que dice shalom. Y shalom es ese momento correcto en que pasa todo en medio del problema. Shalom no es, fíjate, y pon atención. Cuando tú oyes shalom y oyes paz, tú te imaginas un lago tranquilo, el sol, el viento, o ahí te estás tomando un té helado o lo que te guste a ti, ¿no? Una piña colada no, porque estamos hablando de un lago, ¿me explico? Pero algo ahí, estás ahí tomándote tu coca, si te gusta la coca o algo así, y estás así y dices, wow, esa es la paz de Dios. Ay, hay un lugar tranquilo, mojándote los dedos de los pies o los pies ahí en el lago, y todo bien rico, ¿no? Y los pajaritos ahí cantando. Pero ese no es la imagen. La imagen es, en medio de una tormenta, en medio de un caos, un pajarito metido en un hueco de la roca. ¿Sí me explico? Eres refugio y estás refugiado en medio de todo el problema y en medio de todo el caos. Están cayendo bombas alrededor de tu vida, están cayendo cosas alrededor de tu vida. Y esas bombas que están cayendo alrededor de tu vida no te hacen daño, porque estás en el shalom de Dios. Están gritando groserías, están llevándose casas, están quitando trabajos, están haciendo tantas cosas a tu alrededor. Hay enfermedad, hay dolor, pero tú estás en el leirén de Dios, estás en la paz de Dios, ¿me explico? Estás en el shalom, estás en un estado que es sobrenatural. Entonces lo que le dice a los filipenses, necesitan dos cosas, estar en el favor de Dios y estar en el favor de Cristo y estar en la paz del Padre. Y de esa manera pueden avanzar en medio de lo que está pasando en Filipos. Es muy interesante porque aquí el apóstol abre la carta con dos versículos que son muy tremendos. Y quiero cerrar con esto. Siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes, el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y aquí hay algo bien interesante. Realmente nosotros generamos, cuando se acuerdan de nosotros, gracias por nuestras vidas, de las personas como Cristo que está por nosotros. ¿Qué generamos cuando el Cristo habla de nosotros? Ah, es que Él nos ama con amor eterno y somos perfectos. Sí, pero aquí está hablando Pablo y se lo voy a decir cómo es. Doy gracias al Dios de mí o a mi Dios en todo cuando me acuerdo de ustedes, al acordarme de ustedes. Es decir, cuando Pablo decía, los filipenses, decía, gloria a Dios, gracias Dios por los filipenses, gracias Dios, los bendigo a los filipenses. O sea, no, y más adelante va a decir, ¿no? Pero dice, wow, los filipenses. Pablo experimentaba lo mismo con los corintios, con los corintios, con los de Corintio. ¿Qué experimentaba Pablo con los de Corintio? Ahí ya voy a dejar de compartir, ya voy a ir acá. ¿Experimentaba esa emoción? No, la carta a los Corintios, la primera y la segunda, fueron de regaño. No experimentaba eso de lo mismo que con los filipenses, ¿me explico? No experimentaba eso mismo. Y ese es un reto para la iglesia. Por eso los primeros 3 versículos son tan importantes en la carta, porque es un reto para nuestra iglesia. Es un reto. ¿Qué piensa Dios cuando piensa en Kairos? ¿Qué piensa el pastor y la pastora cuando piensan en ustedes? ¿Qué piensan las coberturas espirituales cuando piensan en nosotros?
Esa es la realidad de la carta. Eso es lo que quiere decir la carta. Quitémosle la parte bohemia y bonita de que no importa y que Dios nos ama y Dios es amor y somos los perfectos en Dios. Claro que lo sabemos, pero en términos de la carta, está hablando Pablo y le está diciendo, cuando yo me acuerdo de ustedes, me emociono, doy gracias. ¿Por qué? Porque los filipenses entendieron el Evangelio. Y para mí cuando leía esto y cuando lo estaba estudiando, hay un reto. ¿Qué piensa Cristo cuando voltea a ver a los pastores o a los líderes de esta iglesia y a los santos de esta iglesia? ¿Qué piensa Rafael y Donna Holland cuando piensa en nosotros? ¿Qué piensa Raúl Nayara cuando piensa en nosotros? ¿Me explico? Y no porque debamos un favor erróneo, sino porque estamos haciendo evangelio como iglesia. Y eso, ese es un reto, ¿me explico? Y yo no digo que no lo estemos haciendo, yo creo que sí, yo creo que por lo menos me dicen que sí, yo espero que no me den el avión cuando les pregunto, oigan, ¿cómo se sienten? ¿Cómo ven la iglesia, no? Y yo espero que no me digan, ah, sí, nada más te digo para que no te sientas mal, ¿no? Pero cuando estamos en Dios, generamos algo tremendo de bendición espiritual. ¿Me explico? ¿Les ha hecho sentido? Espero que les haya hecho sentido esto que hoy digo. Hoy sé que fue un poco más ríspido, un poco más difícil, un poco difícil de digerir o un poco más sólido esto, pero yo espero que estos tres primeros versículos, que son la base, les hayan hecho un sentido distinto de lo que normalmente habían leído, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que nos metí a buscar en qué decía la palabra, qué dice el original, cuál es el enfoque de Pablo a Filipenses, pero en el original, no en lo que nosotros concebimos, sino en lo que Pablo le está escribiendo a esta iglesia. Y mi anhelo como pastor de esta iglesia es hermanos, que seamos una iglesia como Filipos, una iglesia que le mueve el corazón a Dios y a las autoridades, una iglesia que le emocione a la gente. ¿Me explico? Desde que, desde que entendió quién es. Y bueno, y este es el inicio de Filipenses. Listo. Gracias, hermanos.